Hola, muy buenas tardes a todos. Como ya lo saben, soy el licenciado Macario Sánchez, abogado postulante en el Estado de México, y les doy la bienvenida a la presente cápsula jurídica. El día de hoy les voy a hablar de un tema muy peculiar, que es los recursos que establece la legislación procesal civil en el Estado de México. Para empezar, voy a establecer que la legislación establece tres recursos, lo que es el recurso de queja, el recurso de apelación y el recurso de revocación. Bueno, ahora, se establece que los recursos son horizontales y verticales. En este caso, el único recurso horizontal es el recurso de revocación y los otros dos, tanto el de queja como de apelación, son recursos verticales. ¿Por qué? Porque el recurso de revocación lo decide y lo resuelve el mismo juez que dictó el auto recurrido. Y los otros recursos, tanto el de apelación y queja, como veremos posteriormente contra qué se puede interponer, lo resuelve el superior jerárquico, ya sea la sala civil o la sala familiar que corresponda al distrito judicial en donde se esté llevando el juicio respectivo. Una vez que ya establecí esto, les voy a hablar del primer recurso, esto es la queja. La queja es un recurso que se puede interponer en contra de dos autos muy específicos. ¿Estos cuáles son? El auto que inadmite una demanda o el auto que deniega una apelación, es decir, que no le da trámite a la apelación o que la inadmite. En este caso, ese recurso de queja se tiene que interponer dentro de los 3 días siguientes de que surte efectos la notificación de tal auto. Bueno, y ya una vez que nosotros interpongamos ese recurso de queja, lo que va a hacer el juez es que sin decidir sobre su admisión, es decir, él no va a decir estuvo bien, estuvo mal, no tenía, sí tenías, eso no tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es remitirlo al superior junto con un informe justificado de la misma autoridad, dando sus motivos de por qué inadmitió la demanda o por qué inadmitió el recurso, bueno, por qué inadmitió la apelación respectiva. Una vez que llega a la sala correspondiente, ya sea civil o familiar, ese recurso de queja, ellos la admitirán y una vez admitido, resolverá dentro de los 3 días siguientes si esa queja es fundada o no. Respecto de este recurso, si es fundada, va a ordenar al juez de origen que admita ya sea la apelación o la demanda correspondiente, porque si se reunieron los requisitos que establece la legislación civil. En caso de que resulte contraria o infundada, pues bueno, ya nosotros veremos si es prudente interponer el amparo correspondiente. Si nosotros, por ejemplo, vemos que nos inadmitieron una demanda, pero el amparo va a tardar mucho tiempo, pues bueno, la podemos volver a interponer con los requisitos que estableció la autoridad, a menos que estemos ya en el plazo de la prescripción o el ejercicio de la acción, que ahí sí nosotros tendríamos que atacarlo porque a lo mejor si le interponemos después la demanda, a lo mejor ya no estaría dentro de un plazo correspondiente que señale la misma legislación. Este recurso parece bastante rápido y se resuelve con mayor rapidez, pero sí hay que tener cuidado en esas situaciones. Por ejemplo, ese recurso de queja, la ley no establece que se tengan que establecer agravios. Sin embargo, yo considero prudente que en todos los recursos se establezcan agravios, es decir, fundar y motivar el por qué nosotros consideramos que el auto o la resolución combatida es contraria a derecho y qué es lo que está violando y qué es lo que debió de hacer el juez de manera correcta. Respecto de este recurso de queja, bueno, tenemos un ejemplo muy claro que es cuando interponemos una demanda. Interponemos una demanda y nosotros verificamos que se cumplieron los requisitos que establece la ley para que sea admitida. Bueno, ¿qué pasa? Luego el juzgado toma atribuciones que no debe de tomar
y nos previene para que exhibamos a lo mejor más documentos o manifestemos más cosas de las que establece la misma ley. En este caso nosotros, al desahogar la prevención correspondiente, le podemos decir al juzgado: ¿sabes qué? Te estás excediendo, no tengo por qué manifestarte esto, o si lo podemos manifestar, bueno, lo manifestamos para evitar mayores contratiempos, pero si estamos imposibilitados, le podemos decir: estoy imposibilitado, además de que la misma ley no me establece que te deba dar estos requisitos. Y en su caso, si desahogamos la prevención y el juzgado dice: te tengo por desahogar la prevención, pero no en los términos y por lo tanto te inadmito, ya interponemos ahí en ese caso el recurso de queja. Respecto de la apelación, bueno, no tiene mayor confusión porque nosotros interponemos una apelación y el juzgado la niega o la inadmite. Bueno, en este caso es más fácil poder entender cómo procede el recurso de queja en contra de eso. Es: te inadmito apelación yo juzgado y no la mando al superior, punto. Y nosotros interponemos la queja porque creemos que sí estuvo a lo mejor en tiempo, que sí era apelable el auto, la sentencia o lo que hayamos atacado. Bueno, este recurso de queja es lo que establece, se resuelve de manera muy rápida y bueno, el efecto es admitir ya sea la demanda o la apelación correspondiente. Ahora vamos al siguiente recurso, que es el recurso de apelación. La apelación, como lo establece la ley y como todos los recursos, tienen el efecto ya sea de modificar o revocar el auto o la sentencia, ya sea interlocutoria o definitiva, combatida, que nos causa agravio, que nos causa perjuicio, que nosotros creemos que es contraria a derecho. Y la misma legislación establece que tenemos dos plazos para interponerla. Uno, contra autos que específicamente señala el código, porque no todos, solo hay autos muy específicos que no son apelables, y en contra de todas las sentencias interlocutorias, procede la apelación, pero para los autos e interlocutorias solamente tenemos 5 días para poder interponer dicho recurso de apelación. Si estamos hablando de sentencias definitivas, todas admiten apelación y para ese efecto tenemos 10 días para interponer dicho recurso de apelación. Hay que establecer también los agravios correspondientes porque lo establece así el Código de Procedimientos Civiles y exhibir copia de traslado para darle vista a la parte contraria y pueda contestar dichos agravios, lo cual va a ser dentro de los 3 siguientes días de que se haya admitido la apelación. Una vez contestados o no esos agravios correspondientes, como ya lo establecí, es un recurso vertical y lo que va a tener que hacer la autoridad es mandar el testimonio de esa apelación, de la contestación de los agravios y las constancias que se hayan señalado que el juzgado crea convenientes y las remitirá a la sala ya sea civil o familiar respectiva para que resuelva dicho recurso de apelación. Una vez que ya se ha radicado por la sala respectiva dicho recurso, establecerá si es con efecto o sin efecto suspensivo, es decir, si detiene o no el procedimiento en la parte que fue apelada. Y tratándose de materia familiar, una vez radicado, lo turnará a sentencia para dictar la resolución correspondiente. Y en materia ordinaria civil, lo que hace es radico la apelación, doy un plazo para alegatos que es de 5 días y pasando ese plazo de alegatos se turnará para que se dicte la resolución correspondiente, que como ya lo establecí, la finalidad es que se revoque o modifique el auto, sentencia interlocutoria o definitiva atacada, o en el peor de los casos confirmaría ese auto, sentencia interlocutoria o definitiva. La apelación, como ya lo establecí, tiene este trámite y el juez de origen aquí sí puede decidir si la admite o no. Y como ya lo establecí, en caso de que la inadmita y nosotros consideremos que sí fue apegada a derecho y en tiempo, bueno, ya podemos hacer el recurso de queja que ya establecí y mencioné el procedimiento correspondiente. Ahora, hablando del recurso de revocación, la misma ley establece que el recurso de revocación
se puede interponer en contra de los autos que no sean apelables. Es decir, todos los autos que dicte la autoridad, que no sean sentencias interlocutorias, sentencias definitivas, pueden atacarse. Y hay autos que no pueden atacarse por medio de la revocación, porque para eso existe la apelación, porque la misma apelación lo establece. Hay autos muy específicos que son apelables. Para todos los demás autos hay que interponer la revocación. Esa revocación se interpone dentro del día siguiente a que haya surtido efectos la notificación del auto que nos causa agravio, que nos causa perjuicio, que creamos que no es apegado a derecho. Hay que nosotros también establecer agravios en ese mismo recurso y una vez interpuesto, el juez decidirá si fue en tiempo y si está en forma, y una vez que diga que lo admite, le dará vista a la parte contraria para que en el plazo de 3 días se manifieste al respecto. Y una vez pasado ese plazo, contestado o no, o desahogada la vista o no, lo turnará sentencia. Y este es el único recurso que se considera un recurso horizontal, porque como ya lo establecí, el mismo juez es el que va a resolver sobre la procedencia de dicho recurso, es decir, si revoca o si modifica el auto o si lo confirma. Ahora, hay que tener en cuenta que estoy hablando de una manera general sobre los recursos, pero tienen sus vertientes y sus particularidades. Un ejemplo, el recurso de revocación del cual estoy hablando se interpone por escrito, como los otros recursos, tanto el de apelación como el de queja se interponen por escrito, pero en materia oral familiar en el Estado de México, dentro de la audiencia oral, existen recursos que se deben de interponer de manera verbal. Es decir, en la misma audiencia, antes de que pase la etapa correspondiente, se debe de interponer ese recurso, si no, se va a tener por perdido ese derecho. Un ejemplo, una audiencia inicial en materia familiar, estamos hablando que la última etapa es la revisión de las medidas provisionales. Si en la revisión de medidas provisionales, por ejemplo, nosotros solicitamos que se modificara el régimen de convivencia para que fuera más amplio, dando nuestros argumentos correspondientes en base a todos los hechos y todas las constancias allegadas al juzgado, y nosotros consideramos que deba ser más amplio y el juzgado se limita, o a lo mejor con argumento, a establecer que no modifica y que sostiene el régimen de convivencia, antes de que finalice dicha etapa, nosotros debemos de viva voz interponer dicho recurso, estableciendo agravios, estableciendo un silogismo jurídico, es decir, nosotros vamos a establecerle por qué está mal lo que decidió el juez, qué es lo que establece la ley o diversas legislaciones o tratados o la misma Constitución, y qué es lo que debió de hacer el juez de manera correcta al resolver sobre la revisión de medidas provisionales, para que a modo de agravio se pueda tener por establecido en ese momento. Y va a pasar lo mismo, se le va a dar vista a la parte contraria, pero aquí ya no va a haber una vista por varios días, sino va a ser en el mismo acto se le da vista y la parte contraria en ese momento va a contestar esos agravios o manifestar lo que a su interés legal convenga. Y una vez establecido esto, el juez en ese mismo momento resolverá dicho recurso, como lo establecí, ya sea revocando, modificando, confirmando la medida. En el ejemplo que puse, bueno, ya decidirá si modifica o no el régimen de convivencia o si lo confirma. Por eso es que les comento, hay que tener bastante cuidado respecto de cada procedimiento, ya sea oral familiar, especial, ordinario civil o sumarios, para nosotros verificar si en esos apartados específicos se establecen reglas particulares, porque si no nos estaríamos quedando sin poder interponer esos recursos. Y como bien saben, si no interponemos un recurso ordinario en contra de un auto, una sentencia que nos cause perjuicio, se entenderá por consentida y por lo tanto
ya no podemos atacarlo posteriormente ni va a ser motivo. En este caso, por ejemplo, si nosotros nos vamos al amparo directo en contra de una sentencia y establecemos dentro de los conceptos de violación que tal auto estuvo mal, que este auto estuvo mal, que esta sentencia interlocutoria estuvo mal, bueno, si nosotros no hicimos los recursos ordinarios correspondientes, son actos consentidos y el juez federal ya no podrá estudiarlos. De ahí la importancia de interponer de manera correcta en tiempo y forma los recursos ordinarios. Y como lo dije y lo vuelvo a reiterar, hay que tener de verdad mucho cuidado y mucha atención al interponer dichos recursos. Como ven, es un tema que les comenté, es corto, lo estoy manejando de una manera muy general porque tienen sus particularidades cada recurso dependiendo lo que se ataque y sería una cuestión de nunca acabar. Pero lo que quiero dejar en todos ustedes es esa situación. Recurran, no hay que tener miedo a recurrir, hay que tener cuidado con los plazos, cuando surten efectos nuestras notificaciones para poder interponer los recursos y qué recurso procede en contra de ciertos autos, sentencias, ya sean interlocutorias o definitivas o en caso de que nos inadmitan una demanda, una apelación. Bueno, por mi parte sería todo en este video. Espero les haya gustado mucho. Como siempre se los digo, estoy a sus órdenes para cualquier duda, sugerencia, comentario, queja. Todos son bienvenidos y muchas gracias por su apoyo. Que tengan excelente tarde.